antes de Silicon Valley, antes de Wall Street moderno, antes incluso de los bancos gigantes que hoy mueven billones con un clic. Hubo un solo hombre que demostró cómo se controla una nación desde la riqueza. No hablamos de influencia, hablamos de dominación. John D. Rockefeller no fue el hombre más rico de su época por casualidad. Fue el arquitecto del primer sistema real de poder financiero concentrado en Estados Unidos. Y lo que hizo para construir su imperio aún define cómo operan las élites hoy. Pero la verdadera historia de Rockefeller no es la que te contaron en la escuela. No fue solo un empresario exitoso, no fue simplemente un visionario del petróleo, fue algo mucho más inquietante. Fue el hombre que descubrió cómo transformar el dinero en control absoluto. Piénsalo así, mientras otros millonarios de su época simplemente acumulaban fortuna. Rockefeller rediseñó las reglas del juego económico. Creó el manual que Wall Street, las corporaciones modernas y las dinastías financieras siguen utilizando más de un siglo después. Este no es un documental sobre negocios, es la anatomía del poder. Y en los próximos minutos, vas a descubrir 3 verdades que cambiarán tu forma de ver la riqueza extrema. Primero, cómo Rockefeller creó el primer sistema real de riqueza concentrada en Estados Unidos, estableciendo un precedente que ningún magnate había logrado antes. Segundo, qué tácticas específicas utilizó para dominar mercados enteros, sin que ninguna ley pudiera detenerlo. Y cómo esas mismas tácticas resurgen una y otra vez en la economía moderna. Tercero, por qué su modelo de old money sigue vivo en las élites financieras actuales y qué significa eso para todos nosotros. La historia que estás a punto de escuchar no es ficción. Cada dato, cada número, cada revelación está respaldada por documentos históricos, investigaciones gubernamentales y registros financieros. Pero te advierto, después de conocer cómo Rockefeller construyó realmente su imperio, nunca volverás a ver el poder económico de la misma forma. Déjame mostrarte exactamente cómo empezó todo. Estados Unidos, mediados del siglo XIX, la nación emerge de la guerra civil, las ciudades crecen, las fábricas aparecen, los trenes cruzan el continente, y en medio de este caos de progreso, surge una sustancia negra y viscosa, que cambiará todo en el petróleo. Pero aquí está lo que casi nadie entiende en ese momento. El petróleo no era poder, era caos. Cientos de pequeños productores perforaban pozos. Los precios fluctuaban salvajemente, la calidad variaba. No había estándares, no había reglas claras, no había orden. Era el salvaje oeste del capitalismo industrial. Y en medio de ese desorden, un joven contable de Cleveland observaba todo con atención fría y calculadora. John D. Rockefeller no venía de dinero antiguo, no heredó una fortuna, no tenía conexiones políticas poderosas. Comenzó como un simple empleado, ganando centavos por hora, registrando números en libros de contabilidad, pero tenía algo más peligroso que el dinero. Tenía un sistema de pensamiento. Mientras otros veían oportunidad en el caos del petróleo, Rockefeller veía algo completamente diferente. Veía ineficiencia, veía desperdicio, veía un mercado esperando ser organizado. En 1870, con apenas 31 años, funda Standard Oil. Y aquí es donde la historia comienza a desviarse de la versión oficial que te enseñaron. Porque Rockefeller no construyó la compañía petrolera más grande del mundo, simplemente siendo mejor en el negocio del petróleo. Construyó algo más fundamental. Construyó el primer sistema corporativo diseñado para eliminar la competencia como concepto. Piénsalo, en aquella época, Estados Unidos era una república joven con una economía descentralizada. El sueño americano se basaba en la idea de que cualquiera podía competir, que el mercado era libre, que el mejor producto ganaría. Rockefeller miró ese sistema y descubrió su falla fundamental: la competencia es ineficiente, es cara, es impredecible, es un problema a resolver. Entonces hizo algo que nadie había intentado a esa escala. Decidió que Standard Oil no participaría en el mercado del petróleo. Standard Oil sería el mercado del petróleo. ¿Cómo? Mediante una serie de movimientos que en ese momento eran perfectamente legales, pero moralmente cuestionables. Primero, los ferrocarriles. En aquella época, controlar el transporte era controlar todo. Los trenes movían el petróleo desde los pozos hasta las refinerías y luego hasta los consumidores. Quien controlara ese flujo, controlaba el negocio. Rockefeller no compró ferrocarriles, hizo algo más inteligente. Negoció acuerdos secretos. Le prometió a las compañías ferroviarias volúmenes masivos de envíos constantes, eliminando su incertidumbre. A cambio, obtuvo descuentos tan profundos que ningún competidor podía igualar. Pero espera, aquí está el giro brillante y perturbador en Rockefeller. No solo obtenía descuentos para él, negociaba que las compañías ferroviarias le pagaran una comisión por cada barril de petróleo que sus competidores enviaban. Lee eso. De nuevo, cada vez que un rival de Standard Oil enviaba petróleo por tren, ese rival inconscientemente le pagaba a Rockefeller.
La opinión pública no lo sabía. Los pequeños productores no lo sabían. Incluso algunos accionistas de Standard Oil no lo sabían. Era un sistema oculto de control económico operando bajo la superficie del mercado, aparentemente libre. Y esto es apenas el comienzo. Ahora es cuando la historia se vuelve realmente interesante. Aquí está la primera verdad incómoda que nadie te cuenta sobre Rockefeller. No competía. Eliminaba la competencia, y lo hacía con una precisión quirúrgica, que haría parecer amateur a cualquier monopolio moderno. Imagina que eres un pequeño refinador de petróleo en Ohio, 1872, has invertido todo tu capital en tu negocio. Empleas a docenas de familias locales, produces un buen producto a un precio justo. Un día, recibes una visita de representantes de Standard Oil. Te hacen una oferta simple en vende tu compañía a Standard Oil por una fracción de su valor real, o enfrenta la destrucción. No es una amenaza vacía, es una promesa respaldada por matemáticas, porque Rockefeller ha descubierto algo que revolucionará el capitalismo para siempre del poder de los precios predatorios. Funciona. Standard Oil puede producir petróleo refinado más barato que tú, no porque su proceso sea mejor, sino porque opera a una escala tan masiva que sus costos por unidad son infinitesimalmente más bajos. Entonces Rockefeller baja los precios en tu mercado específico, no en todo el país. Solo donde tú operas. Vende el petróleo por debajo del costo de producción. Pierde dinero intencionalmente. Tú no puedes competir, tus márgenes desaparecen. Tus reservas de efectivo se agotan. Tus trabajadores comienzan a preocuparse. Standard Oil puede sostener esas pérdidas durante meses o años, porque sus ganancias en otros mercados compensan las pérdidas estratégicas en el tuyo. Tú no puedes. No tienes otros mercados. No tienes reservas infinitas. Entonces quiebras no vendes. Y en el momento en que lo haces, los precios vuelven a subir misteriosamente en tu región. El resultado, en menos de 2 décadas, Standard Oil pasa de controlar el 10% del mercado de refinación a controlar más del 90%. 90%. Piénsalo. Imagina que una sola compañía controla el 90% de la gasolina, o el 90% de la electricidad, o el 90% del Internet en Estados Unidos hoy. Eso era Standard Oil en su época. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. Todo esto era legal. No había leyes antimonopolio. No había reguladores federales. No había protección para pequeños negocios. El capitalismo de libre mercado significaba exactamente eso, libre, sin límites, sin restricciones. Rockefeller no rompió ninguna regla, porque las reglas aún no existían. Él operaba en el espacio gris entre el capitalismo idealizado de los libros de texto y la realidad brutal del poder económico sin frenos. Y los números no mienten. En el 1880 Standard Oil refinaba aproximadamente 90% del petróleo estadounidense. Controlaba el 90% de los oleoductos. Poseía la mayoría de los vagones cisterna ferroviarios especializados. Había absorbido más de 40 compañías competidoras, 40 compañías, no mediante competencia justa, sino mediante una combinación de negociación forzada, asfixia económica y presión sistemática. Pero Rockefeller no se detuvo ahí. Desarrolló otro mecanismo aún más sofisticado, la integración vertical total. Esto significa que Standard Oil no solo refinaba petróleo, controlaba cada paso de la cadena. Poseía los pozos que extraían el crudo, poseía las tuberías que lo transportaban, poseía las refinerías que lo procesaban, poseía los vagones cisterna que lo distribuían, poseía los almacenes que lo guardaban eventualmente, poseía incluso las estaciones que lo vendían. Cada etapa generaba ganancias que se reinvertían en fortalecer el control de la siguiente etapa. Era un sistema cerrado autorrefersante, casi imposible de penetrar. Y aquí está el detalle que la mayoría ignora. Rockefeller documentaba todo. No era un criminal, era metódico, conservador, obsesivamente organizado. Cada compra, cada acuerdo, cada maniobra financiera estaba registrada en libros contables impecables. Standard Oil operaba con la eficiencia fría de una máquina burocrática. Esa es la paradoja de Rockefeller. Construyó un monopolio despiadado, utilizando las herramientas de la contabilidad respetable. Te estarás preguntando, ¿nadie se dio cuenta? ¿Nadie trató de detenerlo? Lo intentaron. Periodistas comenzaron a investigar. Políticos comenzaron a hacer preguntas. El público empezó a despertar ante el hecho de que un solo hombre controlaba algo tan fundamental como el petróleo. Pero Rockefeller ya había previsto esto, y lo que hizo a continuación demostraría que su verdadero genio no estaba en el petróleo, sino en algo mucho más peligroso: en el control de la narrativa. Pero si crees que eso ya es extremo, espera a escuchar esto. Aquí está la segunda verdad que te obliga a repensar todo. Rockefeller no solo controlaba empresas, controlaba las reglas del juego, y lo hizo mediante un invento legal tan brillante que aún hoy los abogados corporativos lo estudian con admiración: el trust.
Déjame explicarte por qué esto es tan importante. En 1882, Standard Oil enfrenta un problema. Ha absorbido docenas de compañías en múltiples estados, pero cada estado tiene sus propias leyes corporativas. Una compañía de Ohio técnicamente no puede poseer una compañía de Pensilvania. Una compañía de Nueva York no puede controlar directamente una de Texas. Era un desastre legal esperando explotar. Entonces Samuel Dodd, el abogado principal de Standard Oil, crea algo que no existía antes, el Standard Oil Trust. ¿Qué es un trust? Es una estructura legal donde múltiples compañías ceden su control a un grupo de trustees fideicomisarios que las administran como una sola entidad. En papel, son compañías separadas. En realidad, son un monopolio perfectamente coordinado. Los accionistas de todas las compañías independientes entregan sus acciones al trust. A cambio, reciben certificados del trust. Rockefeller y un pequeño grupo de asociados controlan el trust. Standard Oil ahora opera como un pulpo gigante con docenas de tentáculos que parecen independientes, pero responden a una sola cabeza. Genial, inquietante, perfectamente legal. Y aquí está lo más importante. Este mecanismo no solo le da a Rockefeller control corporativo, le da algo mucho más poderoso, un control político. Porque ahora Standard Oil no es solo una compañía, es una red de compañías operando simultáneamente en casi todos los estados. Emplea a decenas de miles de personas, genera millones en impuestos locales. Cuando un político en Ohio considera regular el petróleo, Standard Oil de Ohio hace saber que podría cerrar operaciones y llevar esos empleos a otro estado. Cuando un gobernador en Pensilvania propone impuestos más altos, Standard Oil de Pensilvania sugiere amablemente que sus refinerías podrían reubicarse. No es soborno directo, es algo más sutil y más efectivo. Es la amenaza económica institucional. Rockefeller había descubierto cómo convertir el poder económico en presión política sin nunca violar una ley, pero el control de las reglas no termina ahí. Standard Oil comienza a influir en la legislación de formas cada vez más sofisticadas, primero un cabildeo directo. Rockefeller contrata a los mejores abogados y los envía a las capitales estatales. No sobornan, educan, explican pacientemente a los legisladores por qué ciertas regulaciones serían perjudiciales para el comercio. Segundo, donaciones estratégicas. Standard Oil contribuye generosamente a campañas políticas de ambos partidos. No compra políticos. Patrocina el proceso democrático. La diferencia es técnica, pero legal. Tercero, en control de información. Standard Oil comienza a patrocinar estudios económicos, investigaciones universitarias y publicaciones especializadas que, curiosamente, siempre concluyen que los monopolios grandes son más eficientes que la competencia fragmentada. Era propaganda vestida como ciencia. Funcionaba perfectamente. Pero aquí está el contraste que te eriza la piel. Mientras Rockefeller construía este sistema de control, su imagen pública era la de un hombre devoto, humilde, casi ascético. Iba a la iglesia cada domingo, donaba a la caridad, no bebía, no fumaba, vivía en una casa modesta para su nivel de riqueza, vestía trajes conservadores y oscuros. Era la imagen perfecta del capitalista protestante en trabajador, moral, bendecido por Dios con éxito porque era virtuoso. Pero detrás de esa fachada, Standard Oil operaba con una despiadada eficiencia que destrozaba negocios, arruinaba familias y concentraba poder de maneras que habrían horrorizado a los padres fundadores. Esta dualidad entre imagen pública y realidad privada es fundamental para entender el poder moderno. Rockefeller entendió algo que los empresarios de su época no comprendían. En la era de los medios masivos emergentes, controlar la narrativa es tan importante como controlar el mercado. Entonces invirtió estratégicamente en relaciones públicas décadas antes de que el término existiera. Contrataba a Ivy Lee, considerado el padre de las relaciones públicas modernas, quien transformaba cada acción de Standard Oil en una historia de progreso industrial y beneficencia. Standard Oil cierra una refinería pequeña, la narrativa en eliminando ineficiencias para bajar los precios al consumidor. Standard Oil absorbe competidores, la narrativa en consolidando la industria para mejor servicio nacional. Rockefeller dona a la iglesia, primera plana de los periódicos. Era spin antes de que tuviéramos la palabra para describirlo. Pero el control de la narrativa enfrentaba un problema en la prensa independiente. Periodistas de investigación, especialmente Ida Tarbell, comenzaron a publicar exposiciones devastadoras sobre Standard Oil, documentaban los acuerdos secretos con ferrocarriles, revelaban las tácticas predatorias, mostraban los números reales. El público comenzaba a despertar. Y en 1890, el Congreso de Estados Unidos aprobó algo revolucionario, la Sherman Antitrust Act, la primera ley federal antimonopolio. Parecía el fin de Standard Oil. No lo fue, porque Rockefeller ya había construido algo más resistente que una simple compañía.
Había construido un sistema. Cuando la Corte Suprema de Ohio ordenó disolver el Standard Oil Trust en 1892, Rockefeller simplemente lo reestructuró como Standard Oil de Nueva Jersey, una holding company que legalmente era diferente de un trust, pero funcionalmente era idéntica. Cuando estados individuales aprobaban leyes antimonopolio, Standard Oil simplemente redistribuía operaciones a estados con regulaciones más amigables. Era como intentar atrapar humo con las manos. Los reguladores perseguían estructuras legales. Rockefeller controlaba capital, infraestructura y conocimiento. Y eso no desaparece con una orden judicial. Pero aquí está lo que casi nadie entiende. El verdadero objetivo de Rockefeller nunca fue solo dominar el petróleo. Era crear un modelo de poder económico que fuera inmune a la regulación, que pudiera sobrevivir gobiernos, que trascendiera incluso a su propio creador. Y en eso, tuvo un éxito aterrador, porque lo que Rockefeller estaba construyendo no era simplemente un monopolio temporal, era el blueprint del capitalismo corporativo moderno. Míralo, empresas demasiado grandes para ser reguladas efectivamente, poder económico convertido en influencia política, control de narrativa pública, estructuras legales complejas que evaden restricciones, integración vertical que elimina competencia. ¿Te suena familiar? Debería, porque cada corporación gigante moderna, desde Amazon hasta Google, desde J. Morgan hasta ExxonMobil, opera variaciones del sistema que Rockefeller perfeccionó hace más de un siglo. Pero la historia se vuelve aún más oscura, porque lo que sucedió después de 1900 revela que Rockefeller no solo estaba construyendo riqueza, estaba construyendo dinastía. Esto nos lleva al descubrimiento más inquietante de todos. Aquí está la verdad que redefinirá tu comprensión del poder financiero moderno. Rockefeller no solo acumuló dinero, creó el manual original del Old Money estadounidense, y ese manual sigue operando hoy, silencioso pero omnipresente, en cada fundación privada, en cada dinastía familiar, en cada estructura de control financiero que domina la economía global. Déjame mostrarte exactamente cómo funciona. En 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos finalmente actúa. Después de años de investigaciones, demandas y presión pública, ordena la disolución de Standard Oil bajo la Sherman Antitrust Act. Es considerado el triunfo definitivo de la regulación sobre el monopolio. Standard Oil se divide en 34 compañías independientes. Standard Oil de Nueva Jersey, que se convertirá en ExxonN. Standard Oil de Nueva York, que se convertirá en Mobil. Standard Oil de California, Chevron. Standard Oil de Indiana, Moco. Y así sucesivamente. El público celebra. Los periódicos declaran victoria. El monopolio ha sido destruido. Pero aquí está lo que nadie notó en ese momento. Rockefeller poseía acciones en todas las compañías resultantes. Cuando Standard Oil se divide, no pierde su inversión. Simplemente se fragmenta en múltiples acciones. Y aquí está el giro maestro. El precio de esas acciones se dispara. ¿Por qué? Porque ahora los inversores pueden comprar participaciones en cada compañía. Individualmente, la demanda aumenta. El valor total de las 34 compañías supera con creces el valor de la Standard Oil unificada. En menos de un año después de la destrucción de su monopolio, Rockefeller es más rico que nunca. Lee eso de nuevo. La regulación diseñada para acabar con su poder lo hizo exponencialmente más poderoso. Ese es el momento en que Rockefeller comprende algo fundamental a la riqueza verdadera. Trasciende las compañías individuales. No se trata de poseer negocios. Se trata de poseer posiciones en el sistema económico que generan retornos, sin importar cómo cambie la estructura superficial. Y esto lo lleva a la transformación final de su estrategia de magnate industrial a arquitecto delegado. Rockefeller tenía 72 años cuando Standard Oil se disolvió. Su fortuna personal alcanzaba aproximadamente $900 millones en 1913. Para poner eso en contexto, ajustado por inflación y como porcentaje del PIB estadounidense de la época, equivaldría a más de $400.000 millones hoy. Algunos economistas lo calculan incluso más alto. Era más rico que Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates combinados en términos relativos a la economía de su tiempo. Y aquí está la parte crítica. Rockefeller sabía que esa riqueza lo hacía vulnerable. Vulnerable a impuestos, vulnerable a reguladores, vulnerable a cambios políticos, vulnerable, incluso, a sus propios herederos, destruyendo la fortuna familiar en unas pocas generaciones. La historia está llena de familias ricas que desaparecen en 3 generaciones. Rockefeller estaba decidido a que eso no le sucediera. Entonces hace algo revolucionario. Inventa la filantropía estratégica como herramienta de preservación de poder. En 1913, crea la Fundación Rockefeller, con una dotación inicial de $250 millones. La fundación privada más grande jamás establecida hasta ese momento. Y aquí está lo que la gente no entiende.
No era simplemente caridad, era un mecanismo de control delegado de largo plazo disfrazado de beneficencia. Piénsalo, una fundación privada opera bajo reglas diferentes que una corporación. Primero, no paga la mayoría de los impuestos. Las donaciones a fundaciones son deducibles. Las ganancias de inversión de la fundación no tributan. Es un refugio fiscal perfectamente legal. Segundo, la familia controla la junta directiva a perpetuidad. Los Rockefeller decidían entonces, y sus descendientes deciden ahora, cómo se gasta ese dinero. Tercero, la fundación puede invertir en causas que benefician indirectamente los otros intereses financieros de la familia. No es conflicto de interés si está clasificado como filantropía. Cuarto, genera capital social y político. Los Rockefeller no solo tienen dinero, tienen influencia moral. Se convierten en benefactores de la humanidad, no en monopolistas. Era el lavado de reputación en escala industrial, y funcionó con una efectividad escalofriante. Hoy, la Fundación Rockefeller ha donado más de $17,000 millones a lo largo de su historia. Ha financiado investigación médica, programas de salud pública, iniciativas educativas y proyectos científicos. Parece altruismo puro, pero mira más de cerca. La Fundación Rockefeller ayudó a crear la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, financió gran parte de la investigación que llevó a la vacuna de la fiebre amarilla, estableció programas de becas internacionales, apoyó la revolución verde en agricultura, todo legítimamente benéfico, todo generando influencia masiva en instituciones clave, instituciones que forman médicos, que establecen políticas de salud pública, que educan a las élites globales, que determinan qué investigaciones se financian y cuáles no. Eso es poder. Poder que no aparece en ninguna lista de Forbes, pero que moldea la sociedad durante generaciones. Y este es solo un ejemplo del sistema. Rockefeller también invirtió pesadamente en educación. Donó $80 millones para fundar la Universidad de Chicago. Financió Spelman College, una universidad históricamente negra. Estableció el Instituto Rockefeller para Investigación Médica, ahora Universidad Rockefeller. Cada inversión generaba influencia. Cada donación compraba legitimidad. Cada fundación extendía el alcance del nombre Rockefeller en las estructuras institucionales de la sociedad. Pero aquí está la revelación más profunda.